Muy bien, la 75 dice, es un indicador de la calidad de la estructura de los servicios de salud, relaciones interpersonales, equipamiento, recuperación, satisfacción del usuario o integridad. ¿Qué será? No se olviden, los indicadores de calidad se dividen en tres: en estructura, proceso y resultado. ¿Ok? La mejor forma de medir la calidad de atención es midiendo los procesos. ¿Ok? Cuando miden todos los procesos, ustedes tienen una medición de la calidad efectiva y adecuada. Entonces, les preguntan eso. ¿Qué tipo de indicador es? Es un indicador de la calidad de la estructura de los servicios de salud. ¿Ok? Relaciones interpersonales, ¿qué será? ¿De estructura, de resultado o de proceso? De proceso, ¿no es cierto? Es un indicador de proceso. El equipamiento, de estructura, ¿no es cierto? Eso es un indicador de estructura. La recuperación es un indicador de resultado. La satisfacción del usuario también es un indicador de resultado. ¿Ok? La integridad podría ser un indicador de proceso. Cuán integral se hace la atención al paciente. Así como los indicadores o la evaluación de los procesos es la mejor forma de diagnosticar o de evidenciar la calidad de un servicio, también es la forma más difícil de hacerlo. ¿Ok? Es más difícil medir y cuantificar los procesos que cuantificar los resultados o la estructura. ¿Ok? Muy bien. La 76 dice, en la siguiente tabla tetracórica el cálculo de la sensibilidad de una prueba diagnóstica se hace mediante la fórmula B sobre A más B, A sobre A más C, C sobre C más D, C sobre A más C o D sobre B más D. ¿No es cierto? Cuando ustedes tienen una tabla de 2×2, una tabla tetracórica, y están cruzando enfermedad, como ven acá, ¿no? Sí, no. Y prueba diagnóstica, positiva o negativa, pueden hallar sensibilidad, especificidad y valores predictivos, positivos y negativos. Hasta ahí pueden llegar. Todo eso pueden hallar con este tipo de tablas. Entonces le preguntan sobre la sensibilidad. ¿Cuál será la fórmula de sensibilidad acá? La B dice A sobre A más C, ¿no es cierto? La sensibilidad es los verdaderos positivos, que en este caso es la A, sobre la totalidad de enfermos, ¿no es cierto? Si ustedes tienen esta tabla de 2×2, trazan una flecha hacia abajo, y sensibilidad va a ser A sobre A más C. Especificidad será D sobre B más D. Y para hallar valores predictivos positivos y negativos van a trazar una flecha horizontal ya también. Valor predictivo positivo va a ser A sobre A más B. Y valor predictivo negativo D sobre C más D. ¿Ok? Entonces, en todos los casos, tanto sensibilidad, especificidad, valor predictivo y positivo, usan dentro de los cuadrantes internos el A y el D, que son los verdaderos positivos, y el D son los verdaderos negativos. Las otras no les van a servir para hallar la especificidad, sensibilidad o valores predictivos positivos o negativos. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta es la B, ¿no es cierto? A sobre A más C. La 77 dice, ¿qué porcentaje del área bajo la curva normal estándar se localiza entre más 2 desviaciones estándar de la media? Más menos es acá, ¿ya? No ha salido la rayita, eso corrijan. ¿Qué porcentaje del área bajo la curva normal estándar se localiza entre más menos 2 desviaciones estándar de la media? 58.6, 95.4, 68.3, 90.4, 99.9. ¿Cuál será? Ya habíamos visto, ¿no es cierto? El promedio, la media, más menos 2 desviaciones estándar hacia arriba y 2 hacia abajo era el 95%, pues, ¿no? Aproximadamente, 95.4. Muy bien, la 78 dice, al comparar dice acá, no debe decir comprar, al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula, que es verdadera, nos lleva a cometer un error. ¿De qué tipo? Conocido como error
beta o tipo 2, aleatorio, estándar, alfa o tipo 1 o sistemático. ¿Cuál será? Ese es, ¿no es cierto? No se olviden, alfa tipo 1 es rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. ¿Ok? Siendo verdadera. Y existe el otro error, que es el error tipo beta, ¿no? El error tipo beta es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿no? Eso es el error tipo beta. Uno es un falso positivo y el otro es un falso negativo. ¿Ok? Más fácil es acordarse así. Error tipo 1 es falso positivo y error tipo 2 es falso negativo. Entonces les pueden poner cualquier enunciado de la pregunta. Si al final ven ustedes que va a resultar siendo un resultado falso positivo, es un error tipo alfa. Si es falso negativo, es un error tipo beta. Muy bien, la 79 dice, durante el año 1980 se produjo un escape de gas radioactivo en una planta de fabricación de sustancias radioactivas. La planta tenía 500 obreros. La ciudad más cercana a la planta se encontraba a 1000 kilómetros de distancia y tenía 2000 habitantes. De 1980 al año 2012 se diagnosticaron 25 casos de leucemia mielocítica entre los obreros y en la ciudad más cercana 5 casos de leucemia. ¿Cuál será la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta? 1,25 por cada 100, 30 por cada 1000, 12 por cada 1000, 25 por cada 100 o 5 por cada 100. No. Para responder esta pregunta tienen que ver quiénes son los expuestos. ¿Ok? ¿Quiénes son los expuestos? ¿Los obreros, la ciudad, los habitantes de la ciudad o ambos? Ya, ahora, ¿por qué les dan ambos datos? ¿No? ¿Por qué les dan ambos datos? Normalmente la radioactividad, cuando hay un escape, ustedes saben que la radioactividad no se localiza, cuando hay un escape, una fuga de radioactividad, no se localiza solamente en el lugar físico donde está, sino se expande, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la nube radioactiva, de cómo incluso hay lluvia radioactiva en algunos casos, ¿ok? Entonces, la radioactividad normalmente se va a expandir. 1000 kilómetros, dice, la ciudad más cercana de la planta se encontraba a 1000 kilómetros de distancia. Es una distancia considerable, cierto, pero igualmente podría haber cierto grado de exposición. Obviamente los que han tenido más intensidad de exposición deben ser los obreros que estaban ahí, ¿no es cierto? O que trabajaban en la planta. Y también la población que estaba cerca a esa planta. ¿Ok? Entonces, les preguntan, ¿cuál será la tasa de incidencia de la leucemia en la población expuesta? ¿Ok? La población expuesta. ¿Quiénes han estado expuestos acá? Los obreros, definitivamente sí, ¿verdad? La ciudad o los pobladores de la ciudad han tenido un nivel de exposición probablemente menor, pero también han sido expuestos. Entonces, ¿cómo se halla esta respuesta? ¿Cómo se responde esto? Tienen que juntar la población total. La población total será 2000 que viven en la ciudad más los 500 que estaban en la planta, ¿no es cierto? 2500. Y han tenido 25 casos de leucemia entre los 500 y 5 casos de leucemia entre la población. En total son 30 casos, ¿verdad? Entonces, 30 casos entre los 2500, eso sale 12, ¿no es cierto? 12 por cada 1000. Ojo, la pregunta les dice cuál será la incidencia de la leucemia en la población expuesta, ¿ok? Los que han tenido contacto con la radioactividad. Si le dijera entre los obreros sería una cosa, o entre los pobladores sería distinto también, ¿no? Hablan de los expuestos. Muy bien, la 80 dice, se debe determinar el peso de un grupo de escolares. 5 personas con 5 balanzas procedieron a realizar el pesaje, previa calibración antes de cada pesaje. El sesgo que se puede producir es de contabilidad, del observador, de validez, de consistencia o del instrumento.
Ustedes tienen 5 personas que van a pesar a todos los escolares, ¿no? Procedieron a realizar el pesaje previa calibración, antes de cada pesaje. Si calibran antes del pesaje, se supone que van a disminuir el sesgo de que del instrumento, ¿no es cierto? Del instrumento. Muy bien. Entonces, pero les preguntan, el sesgo que se puede producir es, ¿de qué será? ¿De contabilidad, del observador, de validez o de consistencia? Del observador, ¿no es cierto? Del observador, o del que toma, o del que hace la recogida de los datos. No hay sesgos de contabilidad, ojo. De validez, no. ¿Por qué? Porque la validez depende si es que es interna o externa, principalmente del control de los sesgos. No hay sesgos de validez, ¿no es cierto? Muy bien, la 81 dice, se evalúa una prueba diagnóstica para la enfermedad de Alzheimer. Los resultados son prueba diagnóstica positiva o negativa. En las filas y en las columnas tenemos Alzheimer sí, no, con lo que se muestra ahí, con los números que se muestran. Dice, el valor predictivo positivo de la prueba es. ¿Cómo se halla el valor predictivo positivo? ¿Van a usar los verdaderos positivos o los verdaderos negativos? Los verdaderos positivos, ¿no es cierto? Sobre la totalidad de ¿qué? De los que han dado positivo en el test, ¿no? Siempre es horizontal. Los valores predictivos positivos y negativos son en horizontal. El valor predictivo positivo es verdaderos positivos, en este caso 400, sobre la totalidad de los positivos, que es 600. El valor predictivo negativo será 300, que son los verdaderos negativos sobre la totalidad que han dado negativo en el test, ¿no es cierto? Entonces, 40 entre 600, eso sale 66, ¿no es cierto? Muy bien. La 82 dice, la productividad es el número de actividades o servicios alcanzados en relación a los recursos disponibles por unidad de tiempo, ¿no? Ese es el concepto de productividad. Este es un indicador hospitalario de infraestructura, adecuación, proceso, disponibilidad o resultado. ¿Cuál será? La productividad, dice, el número de actividades o servicios alcanzados en relación a los recursos disponibles por unidad de tiempo. Es un indicador hospitalario de proceso, cómo se hacen las actividades. No es infraestructura, no hay indicadores de adecuación, no hay indicadores de disponibilidad, ¿no? La disponibilidad puede ser un indicador más bien de estructura. Muy bien, la 83 dice, las curvas de Kaplan-Meier constituyen un método estadístico en, ¿qué cosa? El análisis de supervivencia, la regresión de Poisson, la regresión lineal, la regresión logística, la determinación de los o de los rangos de probabilidades. ¿Cuál será? Ya, las curvas de Kaplan-Meier son unas curvas predefinidas con antelación, ¿no? Usan unas fórmulas para analizar o para garantizar cómo se forma una curva, ¿ok? En base a los datos de prevalencia, de incidencia, de mortalidad y supervivencia a los 5 años, se puede trazar una curva probable de supervivencia de enfermedades, de algunas enfermedades, ¿no? De los cuales tengan esos datos. Entonces, estas curvas de Kaplan-Meier sirven para comparar con los datos que ustedes tienen sobre una determinada enfermedad. Y en base a esa comparación pueden sacar la posibilidad de supervivencia a los 5 años. ¿Okay? Especialmente se usan estas curvas de Kaplan-Meier cuando se hablan o se hacen estudios en oncología. ¿Okay? No les van a preguntar cómo se construye, ni cómo son las curvas, ni cuál es la fórmula, pero sí les pueden preguntar, como acá, para qué sirven. ¿Okay? Las curvas de Kaplan-Meier entonces sirven para el análisis de supervivencia. La 84 dice, se ha realizado un estudio epidemiológico con el objetivo de dilucidar si existe asociación entre la administración de una nueva vacuna antigripal
y la aparición de síndrome de Guillain-Barré. Para ello se recogieron los datos de todos los sujetos vacunados en determinada área geográfica y mediante la conexión de estos datos con los de nuevos diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré registrados en los hospitales de ese mismo área, se comparó la incidencia de síndrome de Guillain-Barré en sujetos expuestos y en no expuestos a la vacuna en una ventana temporal definida. ¿A qué tipo de diseño corresponde este estudio? Es un estudio de cortes, es un estudio de casos y controles anidado en una corte, es un estudio de casos y controles de campo, un estudio de corte transversal o un estudio descriptivo. ¿Qué será? A ver, tienen una población y quieren saber si la vacuna antigripal que están usando o que han usado puede producir síndrome de Guillain-Barré. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa han hecho? Han buscado quiénes se han vacunado, ¿no? En una área determinada geográfica y quiénes no se han vacunado. Han dicho, son expuestos los que han recibido la vacuna, son no expuestos los que no recibieron la vacuna. Y han seguido, han buscado o han hecho un seguimiento en los hospitales en esa misma área para ver quiénes son diagnosticados de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En una ventana temporal. ¿Qué es eso? Hacer el seguimiento a futuro de expuestos y no expuestos, ¿no es cierto? Eso sería un estudio de corte, pues, ¿no es cierto? Un estudio de corte. La 85 dice, para relacionar el alcohol con los accidentes de tráfico se procedió de la manera siguiente. Por cada accidentado se seleccionó un individuo no accidentado que pasaba a la misma hora por una carretera de características similares a la del accidentado. Se les extrajo sangre para cuantificar la cifra de alcoholemia. ¿Cuál es el tipo de diseño de estudio empleado? Estudio transversal o de prevalencia, es un estudio de cortes, un estudio de caso y control, un ensayo clínico o un estudio ecológico. ¿Qué será? ¿Qué será cada accidentado? Un caso, ¿no es cierto? Y se seleccionó un individuo no accidentado que pasaba la misma hora por una carretera de características similares. Eso sería un control. ¿Y cuál sería la exposición que están buscando? El haber ingerido alcohol, ¿no es cierto? Entonces, este es un estudio de casos y controles. Muy bien, la 86 dice, se dice que un estudio observacional tiene validez interna cuando se obtiene un resultado estadísticamente significativo, cuando el investigador ha controlado razonablemente las posibles fuentes de sesgo, cuando el investigador no ha cometido fraude y los resultados son auténticos, cuando se ha publicado en una revista con un alto factor de impacto, cuando el intervalo de confianza de la principal medida de efecto no incluye el valor nulo. Cuando se dice que un estudio tiene validez interna. Validez interna significa que los resultados que ustedes obtienen en vuestra muestra, en vuestros sujetos, se les puede o van a ser similares entre sí. O sea, ustedes hacen una investigación acá, sacan una muestra de ustedes, ¿no? De los que están presentes acá, y hacen una encuesta. Si han seleccionado bien, esa misma encuesta debería arrojar un resultado similar en cualquier otro sujeto de los que están acá, ¿no? De ustedes mismos. A eso se llama validez interna. Validez interna es cuando los resultados se van a replicar, digamos, en la misma población, en la misma muestra, entre los que han sido escogidos. ¿Ok? Eso se llama validez interna. Validez externa es cuando esos resultados que son hallados acá se puede extrapolar a toda la población. ¿Ok? Validez interna les están preguntando. Cuando se obtiene un resultado estadísticamente significativo, no tiene que ver, ¿no es cierto? La validez interna básicamente se relaciona con el control de todas las fuentes de sesgo para poder tener un resultado similar en los otros sujetos de estudio, ¿no? Para tener una población homogénea. 87 dice, en una comunidad se ha detectado un clúster o agregación de casos de leucemia no atribuible a la variabilidad habitual de la enfermedad. ¿Cuál es el diseño más adecuado para analizar su posible relación con la exposición a una fuente de ondas electromagnéticas?
O sea, en una comunidad ustedes han visto que los casos de leucemia son en número más elevados que lo usual, que lo normal. Entonces, ustedes creen que ese aumento de los casos de leucemia se deben porque hay una fuente de ondas electromagnéticas que está produciendo la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué harían para demostrar esa relación? Un estudio transversal, un estudio de cortes históricas, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles o un estudio tipo ensayo clínico. ¿Cuál sería el mejor? A ver, un estudio transversal, ¿podrán hacer o no? No, no es cierto, no les va a servir para hallar asociaciones que puedan decir que está o no como factor de riesgo las ondas electromagnéticas. Un ensayo clínico tampoco, no estaría, es prohibitivo, ¿no es cierto? Ustedes quieren ver si produce cáncer una fuente de ondas electromagnéticas y no van a empezar a exponer a los pacientes a ver si desarrollan o no cáncer, ¿no es cierto? Eso, según la declaración de Helsinki, de los códigos de Nuremberg, no se puede hacer. Puede ser un estudio de cortes, un estudio de casos y controles. ¿Qué será? Claro, si ustedes tienen una población, casos de leucemia, ¿no?, que ven que no es atribuible a la variabilidad habitual, o sea que es más de lo usual, ya tienen los casos. Podrían aparearlos con controles y ver si han estado o no expuestos a las ondas electromagnéticas. La 88 dice, teniendo en cuenta. 7. Claro, pero acá te dicen cuál es el diseño más adecuado para analizar la posible relación con la exposición a una fuente de ondas electromagnéticas. Claro, el más adecuado. Te explico. Un estudio de cortes, si haces un estudio de cortes, ¿qué harías? Agarras y empezarías a escoger de la población a pacientes que tienen exposición a ondas electromagnéticas y a otros pacientes que no tienen la exposición, ¿no es cierto?, de la misma población, y le seguirías en el tiempo, probablemente años, para ver si desarrollan o no desarrollan la enfermedad. Es un diseño que puede funcionar, ¿no es cierto?, es un estudio de cortes. Muy bien. Tienes el otro, que es el estudio de casos y controles. En los casos y controles tienes a los casos, que son la leucemia, los apareas con los controles y ves cuánto han estado expuestos a las ondas electromagnéticas. Vas a demorar menos tiempo, te va a costar menos y vas a obtener resultados de exposición, de factores de riesgo a ondas electromagnéticas o no. Entonces te preguntan cuál es el diseño más adecuado para analizar su posible relación con la exposición a una fuente de ondas electromagnéticas, ¿no? Una posible relación lo puedes hacer con casos y controles. Ahora, si tú quisieras por ahí hacer un estudio más confirmatorio, podrías hacer un estudio de cortes, ahí sí, ¿no es cierto? Pero te preguntan cuál es el diseño más adecuado para analizar su posible relación con la exposición. Ambos puedes usar, de casos y controles y de cortes. Pero por concepto, por ejemplo, en enfermedades raras es mejor usar el diseño de casos y controles, porque para coger un caso de leucemia tendrías que abarcar una gran cantidad de población, porque su incidencia es baja, pues, ¿no es cierto? Por eso es la respuesta acá a casos y controles. La 88 dice, teniendo en cuenta que la prevalencia de espina bífida es de un caso por cada 1000 nacidos vivos, ¿qué tipo de estudio sería el más válido y eficiente para estudiar la posible asociación entre la ocurrencia de espina bífida en el recién nacido y la exposición a diversos factores ambientales durante el embarazo? ¿Ok? O sea, ¿qué cosa quieren hallar o qué quieren ustedes relacionar? Prevalencia de espina bífida, o sea, la aparición o la presencia de espina bífida, ¿no es cierto?, si es que está en relación o no con algún factor ambiental, ¿no?, durante el embarazo. No saben cuál. Pueden ser uno, pueden ser varios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa haría? Un estudio de corte prospectivo, integrado por mujeres que están planificando el embarazo. ¿Será o no? No, no es cierto, sería una locura ver. ¿Por qué? Porque la prevalencia de espina bífida es de 1 por cada 1000 nacidos vivos.
Para conseguir un caso tendrían que seguir a 1000 mujeres, y dentro de esas 1000 mujeres que se embaracen las 1000 y por ahí van a tener un caso, ¿no es cierto? Para tener 100 casos tendrían que seguir a 100.000 mujeres, pues es inviable. Un estudio de corte retrospectivo a través de las historias clínicas de mujeres que han parido o han dado a luz en los hospitales seleccionados. ¿Se hará o no? ¿Se podría hacer esto o no? Casi es similar al otro, ¿no es cierto? Un estudio de corte retrospectivo a través de historias clínicas de mujeres que han dado a luz en los hospitales seleccionados. La prevalencia es 1 en 1000 nacidos vivos. Tendrían que ver 1000 historias clínicas para juntar un caso probablemente, ¿no es cierto? No es el diseño más óptimo tampoco. Un estudio de casos y controles, dice, de base hospitalaria, tomando como casos a las madres de niños que han nacido con espina bífida y como controles a las madres de niños que han nacido sin malformaciones, haciéndoles a ambos grupos una entrevista sobre exposiciones ambientales durante el embarazo. ¿Se podrá hacer? Sí, ¿no es cierto? Parece coherente, se puede hacer. Muy bien, no es un estudio que implique un gran esfuerzo. Un estudio de casos y controles, dice, de base poblacional, tomando como casos a las mujeres expuestas a los factores ambientales de interés y como controles a las mujeres no expuestas. ¿Se podrá hacer o no? Se puede hacer, pero este no va a ser un estudio tan sencillo, ¿no es cierto? Cuando hacen un estudio de casos y controles en base poblacional, les había dicho que es el único estudio de casos y controles que se puede hacer prospectivo. Entonces, ustedes definen qué cosa es un caso. Un caso va a ser una paciente o una mujer que tiene un nacimiento con un niño con espina bífida, ¿verdad? Entonces, tendrían que hacer ¿qué cosa? Esperar que nazca un niño con espina bífida para tomarlo como caso, ¿ok? Y lo relacionarán con un control que ustedes van a seleccionar. Tendrán que esperar que vuelvan a nacer más adelante otro niño con espina bífida y tendrían que seleccionar. Es más barato, es cierto, que un estudio de corte, pero en el tiempo, cuando tiene una prevalencia baja, pues no es viable. Un estudio de corte transversal en la población general de mujeres de edad comprometida entre los 20 y 40 años, no le serviría para nada, ¿no es cierto?, para ver antecedentes de espina bífida, ¿no? Acá la mejor alternativa es la C.